Bueno, el otro artículo que está dentro de las disposiciones generales es el artículo 559, que habla del certificado del nacimiento y justamente consagra uno de los principios de los cuales hablamos al principio, esta idea de que los hijos, cualquier hijo es igual, independientemente de la fuente por la cual se haya generado el vínculo filiatorio, todos tienen los mismos derechos, y a su vez entonces, esta fuente por la cual se llegó a la filiación no tiene que verse en el certificado que se expida, ¿sí? Está consagrado acá el principio de no discriminación, el derecho a la identidad y a la documentación inmediata, el hecho de estar registrado inmediatamente, pero del certificado no va a resultar si la persona nació durante el matrimonio, fuera del matrimonio, por técnicas o si, por ejemplo, fue adoptada o nació por filiación por naturaleza, ¿sí? Ya entramos a ver las reglas generales de la filiación por TRA. ¿Por qué el dibujito este que tiene la diapo? Porque la regulación del acceso a las técnicas de reproducción humana asistida en Argentina se reguló, o sea, el Código Civil y Comercial decide regular solamente aquellas técnicas que se hayan llevado a cabo en un centro médico. Por eso quedan fuera de la regulación las técnicas caseras, ¿sí? Estas técnicas que pueden llevarse a cabo en cualquier domicilio particular sin la intervención de un centro médico y que no encuentran una respuesta concreta, por lo menos en el derecho hoy. ¿Sí? En nuestro derecho. Nuestro derecho tutela el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida siempre que intervenga un centro médico y con el control de este centro médico. Aclaro esto porque puede haber casos difíciles que, como no están regulados, van a ser resueltos muy probablemente por la jurisprudencia, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas o qué artículos vamos a ver? Ustedes ven ahí los numeritos en filiación por TRA. Por un lado, es inescindible, les dije yo, esta idea de TRA con voluntad procreacional y de voluntad procreacional con consentimiento libre e informado. Es decir, en ese consentimiento, en ese papel, porque tiene que ser siempre escrito, va a estar plasmada la voluntad procreacional de quienes quieren quedar emplazados como progenitores. Quienes tienen la voluntad de ser progenitores son quienes van a quedar emplazados en este vínculo. ¿Cómo es que van a quedar emplazados? A través de la suscripción de un consentimiento libre e informado. Esto va de la mano, dijimos, había un derecho principal que estaba jugando y dando vueltas en el tema de filiación, que era el derecho a la identidad. Y hay dos artículos que tienen directa vinculación con este derecho, que son el 563 y el 564, que luego vamos a ver un poquito mejor, acerca de cómo es esto, el acceso y el contenido de la información de aquellas personas que nacieron por TRA. ¿Cómo es que yo puedo acceder a conocer esta información? El artículo 562 nos determina que el eje para determinar la afiliación por esta tercera fuente filial que son las TRA es la voluntad procreacional. Fíjense cómo dice, los nacidos por técnicas son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el registro, con independencia de quien haya aportado los gametos. Esta regla es muy clara y lo que hace es dejar fuera del vínculo filiatorio de manera clarísima a quien ha donado el material genético. O sea, quienes van a quedar emplazados como progenitores, quien haya dado a luz y quien haya prestado su consentimiento previo, informado y libre a las técnicas, consentimiento que debe ser inscripto en el registro. ¿Sí? Es muy claro cómo es que se llega a tener un vínculo filiatorio a través de las TRA. Yo les puse acá un pedacito de los fundamentos del proyecto. A veces los fundamentos del proyecto aclaran concretamente por qué se reguló como se reguló y qué es lo que se quiso decir cuando se reguló. Dice así: la voluntad procreacional es el elemento central y fundante para la determinación de la afiliación cuando se ha producido por técnicas de reproducción humana asistida, con total independencia de si el material genético pertenece a la persona que efectivamente tienen la voluntad de ser padres o madres o de un tercero ajeno a ellos. De este modo, el dato genético no es el definitivo para la creación de vínculo jurídico entre una persona y el niño nacido mediante el uso de técnicas, sino quien o quienes hayan prestado el consentimiento al sometimiento a ellas. ¿Sí? A las técnicas de reproducción humana, hay dos tipos de técnicas de reproducción humana asistida: técnicas homólogas, que son con el propio material genético de la pareja, y técnicas heterólogas, donde hay donación de material genético. ¿Qué características tiene este consentimiento que debe prestarse para acceder a las técnicas? Tiene las características propias de cualquier consentimiento médico informado. Este es el que hablaba del artículo 59, que ustedes vieron en privado parte general. Pero además el consentimiento tiene que ser previo, tiene que prestarse antes de recurrirse a las técnicas, tiene que ser informado en cuanto a los alcances que tienen estas técnicas, no solo alcances médicos, sino también alcances jurídicos, qué consecuencia tiene firmar este consentimiento para la ley. Tiene que ser libre, es decir, tiene que ser prestado sin ninguna coacción. Medicalizado, como dijimos, siempre en un centro médico autorizado para llevar a cabo la técnica. Protocolizado
por un escribano o certificado por autoridad sanitaria correspondiente, inscripto en el registro. Y estas dos últimas cuestiones que son muy importantes, renovable y revocable. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo me someto a una técnica tengo que volver a renovar mi consentimiento. ¿Y hasta cuándo puedo revocarlo? Hasta antes de que se produzca la implantación o antes de que se lleve a cabo la inseminación. ¿Por qué son importantes estas dos cuestiones? Porque puede ser que yo deje material crioconservado durante mucho tiempo, por ejemplo 2 años, y la segunda vez que nos vamos a someter a las técnicas con mi pareja ya no estemos bien entre nosotros y, por ejemplo, uno de los dos no quiera tener un hijo. Entonces la voluntad no va a ser actual, con lo cual yo puedo revocarla, porque tengo que volver a prestar mi voluntad cada vez que vuelvo a recurrir a las técnicas, para asegurarnos realmente de que esta voluntad sigue firme y que es coincidente con la que presté en su momento. Yo les dije que había 2 artículos que regulaban este derecho a la información de las personas que habían nacido por técnicas. Fíjense que les puse que con relación a este derecho hay 2 obligaciones que surgen de la letra de la ley. Por un lado, que el Estado debe guardar esta información, porque esto debe dejarse en el legajo base con el cual vamos a llevar a cabo la inscripción del nacimiento. Y por otro lado, que quienes deben llevar ese legajo al registro y aportarlo son los propios progenitores que van a llevar a cabo la inscripción. ¿Cómo es que yo puedo acceder al contenido de la información? El artículo concretamente dice que quienes pueden acceder a este contenido son las personas que efectivamente nacieron por TRA. ¿A qué pueden acceder? Por un lado, puedo acceder a los datos médicos del donante. Simplemente esto en el centro de salud donde se llevó a cabo la técnica me los tienen que facilitar. También en el registro civil donde se guarda este legajo. Pero esos son datos médicos, ¿sí? Ahora, si yo quiero acceder como parte de la construcción de mi derecho a la identidad, a que me digan cuál es la identidad del donante, el nombre y apellido, datos identificatorios de quien fue donante, tengo que exponer ante un juez, porque esto va a ser autoridad judicial, razones fundadas de por qué quiero acceder a esta identidad. ¿Sí? El juez resolverá si las razones que yo tengo para acceder a la identidad de quien ha donado material genético para que yo pueda nacer son fundadas o no son fundadas y me habilitará o no el acceso a esta información. El derecho a la identidad del nacido por TRA choca con otro derecho que también es muy importante, que también es un derecho humano, que es el derecho a la intimidad de los dadores de material genético. Cuando se reguló, estos 2 derechos estaban en pugna. Con lo cual, esta regulación siempre es una regulación difícil, porque hay que elegir cuál de los 2 derechos se tutela, cuál se prioriza. En el derecho comparado hay distintas formas, existen distintas formas por las cuales se reguló. Fíjense, yo ahí les puse las 4 posiciones que después ustedes pueden desarrollar leyendo más. El anonimato absoluto. Hay países que no dejan que de ninguna manera se acceda a la identidad del donante. Por ejemplo, Francia. ¿Sí? Francia es un país muy especial en cómo regula esto y protege muchísimo la intimidad de las personas. Con lo cual el anonimato en Francia es absoluto. Hay una posición intermedia en países como España, como Argentina, que lo que elige, como Uruguay, por ejemplo, que lo que elige es regular de un anonimato relativo. En determinados casos se puede acceder a la posibilidad de identificar al donante y en otros casos solamente a los datos médicos del donante. ¿Sí? Es una posición intermedia. Después hay una posición que es la que adopta Australia, Austria, que tiene que ver con esto del pleno derecho del hijo a conocer la identidad del donante. ¿Sí? Holanda también. Acá, ¿qué se prioriza? Se prioriza el derecho a la identidad de quien ha nacido por sobre el derecho del donante. Y por último hay un cuarto sistema, que es un sistema en algunos estados de Estados Unidos y que también lo tiene Islandia, que se llama doble ventanilla o double track, por el cual cuando yo voy a donar material genético tengo que decir si mi material genético es anónimo o no anónimo, y a su vez cuando yo voy a someterme a una técnica tengo que elegir si quiero material genético anónimo o si puedo en algún momento acceder a la identificación del donante. Por eso se llama de doble ventanilla, porque tiene este doble juego. Como decimos, en Argentina se reguló con esta posición intermedia, con esta posibilidad de anonimato relativo. Algunos dicen que en algún momento podrá hablarse de un anonimato, de una posibilidad de acceder libremente a los datos identificatorios del donante. Otros dicen que acceder a estos datos de manera indeterminada y cuando uno quiera hace que muy poca gente quiera ser donante. Entonces se eligió regular de esta manera. Yo les pregunto, y lo piensan ustedes solitos, algún día me lo contarán, por ahí me lo cuentan por el foro, ¿qué piensan acerca de cómo se reguló el acceso a la información en las TRA? ¿Lo hubieran regulado ustedes distinto? ¿Qué dificultades puede traer haber regulado de esta manera o haber regulado de otra? ¿Qué es lo que quedó fuera de la regulación del Código Civil y Comercial? Antes de que aparezcan los nombres, ustedes lo van a saber. Pero esto que quedó fuera, ¿quedó prohibido o está permitido? No está regulado, ¿sí?
Quedó fuera la gestación por sustitución y la filiación post-mortem. Yo les puse ahí gestación por sustitución eliminado, ese artículo que ustedes ven ahí, ese número, hoy tiene otro contenido. En el proyecto se regulaba en el 562 la gestación por sustitución. ¿Qué se exigía para someterse a una gestación por sustitución? O sea, esta posibilidad de que, por ejemplo, una pareja de hombres pudiera acceder a la gestación por sustitución haciendo un contrato, iba a ser un contrato con una persona que pudiera gestar para ellos dos. La voluntad procreacional acá sería de la pareja, que no puede gestar porque no tiene útero para gestar, y entonces decide hacer un contrato con una mujer que preste su útero para llevar a cabo esta gestación. Esto estaba regulado, se exigía de manera, un proceso judicial previo, es decir, una autorización de un juez primero para que se explicara si se estaban cumpliendo los requisitos o no y cuáles eran las dificultades que se podía ver en esa gestación en concreto. Había determinados requisitos para acceder a las TRA, por ejemplo, que la persona ya hubiera gestado y tuviera hijos propios, o la cantidad de veces por las cuales uno podía ser gestante. Esto era un tema de altruismo, o sea, acá había un tema que era imprescindible y es que no fuera a cambio de una suma de dinero. Pero bueno, esto no quedó regulado. Con lo cual, como quedó fuera del proyecto, yo les pregunto, ¿quedó prohibido o quedó permitido? Y es que porque no quedó regulado, no se hace, ¿no? En Argentina hay muchas gestaciones por sustitución que se están llevando a cabo. ¿Y cómo es la forma luego de poder llegar a inscribir a este hijo nacido mediante una gestación por sustitución? Siempre recurriendo a los jueces. Son los jueces los que van a terminar resolviendo cómo se inscriben estos nacimientos, ¿sí? A veces se llega a la justicia con el niño ya nacido, a veces primero se pide la autorización. ¿Sí? ¿Quiénes recurren a la gestación por sustitución? Parejas heterosexuales que tienen algún problema, por ejemplo, cuya mujer tuvo un problema, un accidente y no tiene útero, o en su útero no puede gestar, o parejas homosexuales que no tienen útero para poder llevar a cabo y formar esta familia. Este derecho a formar una familia de ellas se ve coartado porque no tienen forma de recurrir a la gestación por sustitución, o personas solas, ¿sí? Que quieren generar un vínculo únicamente entre ellas y su hijo, pero no hay un segundo progenitor. La cuestión que quedó fuera del proyecto fue la filiación post-mortem. ¿Sí? ¿Cómo se regulaba esto? En principio, en caso de muerte, no había vínculo filial entre la persona nacida y nacida por TRA y la persona que había fallecido, si la concepción en la mujer o la implantación se había llevado a cabo después del fallecimiento. Pero sí podía haber vínculo filial, por eso dice, fíjense que el artículo estaba como raro redactado, pero bueno, sí podía haber vínculo filial si se daban estos dos requisitos. La persona consentía en el documento previsto en este artículo, o en el consentimiento informado, o en un testamento, que los embriones producidos con sus gametos sean transferidos después de su fallecimiento, es decir, yo prestaba un consentimiento informado para después de mi muerte, por ejemplo, estaba enfermo, pero yo había tenido este proyecto parental con mi pareja, no habíamos llegado a concretarlo por mi enfermedad, pero yo quería que si ella el día de mañana llegara a tener un hijo, fuera un hijo de los dos. Entonces dejaba prestado con anticipación este consentimiento informado para después de mi fallecimiento. ¿Y qué otro requisito tenía que darse? La concepción en la mujer o la implantación del embrión se tenía que producir dentro del año siguiente al fallecimiento. Bueno, eso también quedó fuera del proyecto, con lo cual también se recurre a los jueces para que resuelvan estas situaciones que han quedado indeterminadas en la ley. Bueno, les vuelvo a preguntar qué piensan, cómo habría que haberse regulado, qué cuestiones se podrían haber regulado, cómo sí, cómo no. Piensen cómo se les hubiera ocurrido a ustedes y el día de mañana además pueden presentar hasta un proyecto acerca o una ponencia en algún congreso acerca de estos temas.